En la creación Dios instaura su reino aquí en la tierra. Ese reino tenía tres componentes: Dios, que era el rey, los seres humanos, que eran los súbditos, y la naturaleza, que era el marco donde Dios y el hombre interactuarían. ¿Cuál fue el propósito de la creación del hombre? Relación. Ese propósito es tan evidente en la creación que el primer día completo de la existencia del ser humano es un sábado. Un día que Dios separó para relacionarse de forma íntima con el ser humano. El pecado rompió la armonía que existía entre el hombre, Dios y la naturaleza. Sin embargo, es importante destacar que el pecado no produjo un cambio en Dios, sino en el hombre y en la naturaleza, debido a que ésta había sido puesta bajo su señorío. El ser humano, que había sido creado a la imagen de Dios, pierde esta cualidad por causa del pecado y queda incapacitado para experimentar la unidad que tenía con su Creador como con los otros seres creados. En otras palabras, el pecado impidió que las relaciones continuaran creciendo. El pecado fue un accidente antirrelacional que atentó contra el marco relacional de la existencia. La transformación del ser humano es por el único medio por el cual la unidad original puede ser restaurada. No hay otro camino, ni hay otra solución para el problema de la desunión. Aquí es donde muchas veces fallamos como seres humanos, pensando que para que estemos unidos solamente hace falta adorar al mismo Dios, o asistir a la misma iglesia, o incluso compartir la misma doctrina. Esas cosas son muy buenas y pueden ser características de la unidad, pero no son suficientes para experimentarla si es que el ser humano no es primero transformado espiritualmente. Lo podemos ver claramente en la experiencia de Caín y Abel. Los dos adoraban al mismo Dios. Los dos estaban en la misma iglesia. Y hasta los dos tenían los mismos padres. Sin embargo, no estaban unidos porque uno de ellos no se dejó transformar por Dios. Uno de ellos no estuvo dispuesto a someterse para que Dios restaure su imagen en él. Ahora, la pregunta que surge es, ¿por qué Caín no estuvo dispuesto a someterse? La razón está basada en el hecho de que Caín estaba centrado en lo que él hacía por Dios y para Dios, en vez de estar centrado en lo que Dios estaba dispuesto a hacer por él a través del Cordero. Cuando centramos nuestra religión en lo que hacemos por Dios, no podemos ser transformados. Esa religión produce orgullo y cuando nos acercamos a Él venimos con nuestra ofrenda. Cuando centramos nuestra religión en la obra de Dios, en lo que Él hizo a través de Jesucristo, es entonces que somos transformados. Esa religión produce humildad, sumisión y obediencia. Y cuando nos acercamos a adorarlo, no venimos con nuestra ofrenda, sino que presentamos en agradecimiento la ofrenda de Dios. Esto es lo que prepara para la unidad. Caín no quiso recibir la transformación y perdió la oportunidad de vivir en unidad con su familia. Es interesante notar que una de las primeras cosas que Caín hizo después de rechazar la transformación que Dios le ofrecía fue construir una ciudad. El que no vive en unidad experimenta un vacío relacional tan grande que intenta solucionarlo aglutinando y juntando a la gente en un mismo lugar. Es así que los descendientes de Caín vivieron en ciudades y los descendientes de Set, quienes vivían en unidad con Dios y en sumisión a Él, vivían dispersos en las montañas. Cuando hay personas que están transformadas, no necesitan estar juntas para estar unidas. Ellas pueden estar en diferentes lugares y hacer diferentes cosas, pero al mismo tiempo estar unidas. La falta de transformación espiritual lleva a las personas a usar el control y la fuerza como herramientas principales de aglutinación. Eso fue lo que pasó con los descendientes de Caín. El control siempre degenera en violencia, y es así que estos principios prepararon el camino para el diluvio. Noé y su familia fueron el remanente que quedó de la humanidad. Ellos experimentaban una incipiente transformación espiritual y esa fue la razón por la cual voluntariamente construyeron el arca y entraron en ella.
Es importante resaltar que la razón por la cual tan pocos entraron en el arca fue por el hecho de que Dios ni Noé forzaron a nadie a hacerlo. Después del diluvio, la humanidad rápidamente se divide en dos grupos. El primer grupo estaba conformado por aquellos que experimentaban transformación espiritual y estaban voluntariamente unidos, a pesar de estar dispersos. Este grupo se caracterizaba por ofrecer todos los días un cordero como símbolo de aceptación de la obra de Dios por el hombre. El otro grupo era el de aquellos que querían poner a sus propias obras en el centro de la religión y que intentaban lograr unidad por medio de la fuerza. Es en ese contexto que surge el personaje de Nimrod. Nimrod fue el primer tirano y rey en la tierra. Fue una persona que quiso llegar a la unidad no por medio de la transformación espiritual, sino por medio de la fuerza y la coerción. El resultado de su empresa fue la Torre de Babel, un monumento a la fuerza y a las obras del hombre. Fue la semilla de Babilonia. Todos tenían que estar en el mismo lugar, hacer la misma cosa y admirar al mismo hombre que ostentaba su fuerza como cazador, dando protección a cambio de su misión ciega. Nimrod fue un anticristo. Ahora, ¿por qué Nimrod tuvo que usar la fuerza para aglutinar gente, si todos los que aglutinaba no estaban transformados espiritualmente? ¿Sabes por qué? Porque la falta de transformación espiritual produce un espíritu independiente. Y la única manera de someter a un espíritu independiente por otro espíritu independiente es por la fuerza. Nimrod, como no era transformado, usó la fuerza y la coerción. Si él hubiera sido un hombre espiritual, hubiera entendido que la solución no estaba en la coerción, sino en la transformación por medio del poder espiritual. Dios interviene en el episodio de la Torre de Babel, causando la dispersión que los aglutinadores tanto temían. Es en ese contexto que Dios hace surgir a un individuo por medio de la transformación espiritual: Abraham. Abraham dejó el pensamiento independiente para adoptar el pensamiento individual, y es por eso que estuvo dispuesto a salir de la ciudad de Ur, ciudad donde estaba aglutinado, con el propósito de seguir el llamado de Dios a formar un pueblo que esté unido por medio de la transformación espiritual. Cuando el patriarca acepta el llamado de Dios, aceptando su obra a través del Mesías, entonces recibe transformación espiritual. Es así que en el Nuevo Testamento se diría que todos aquellos que vivimos por fe en Jesucristo somos pueblos de Dios y estamos unidos a pesar de estar dispersos. La verdadera unidad en el pueblo de Dios no se da por obligación, se da por la transformación que viene como resultado de levantar a Jesucristo. No nos confundamos. Si no estamos unidos hoy en nuestras iglesias, no se debe a que tenemos un problema con las pólizas. Tenemos un problema con el hecho de levantar a Jesucristo.